Mundo Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en Trinchera Empresarial. Como siempre, nuestro panel de expertos, mis colegas Gerardo Gutiérrez Candiani, Larry Rubin y Dieter Holtz. Esta semana que acaba de terminar fue el evento más importante del año para la industria del capital privado. Es decir, hay una asociación, se llama la Asociación Mexicana del Capital Privado, es AMEXCAP, y esta tuvo su reunión anual. Evidentemente en condiciones muy diferentes a otros años, sin embargo, en representación de una enorme cantidad de capital, del sentimiento de aquellos empresarios que estamos dentro del ramo del capital privado. Y por lo mismo le giramos la invitación y le agradecemos mucho que nos haya aceptado a Eduardo Cortina. Él es presidente de esta misma asociación. En esta primera sección, Eduardo, si te parece, nos gustaría pasarte el micrófono, primero para que nos cuentes, porque finalmente pues este es un público muy amplio. Primero, ¿por qué es, qué es el capital privado? ¿Por qué es importante? Y ya para que entremos en los detalles acerca de este evento importantísimo de la semana pasada. Perfecto, pues muchas gracias por tenerme aquí en el programa, Agustín. Pues gracias a todos. Entrando al detalle, les platico qué es el capital privado de una manera muy resumida. Básicamente son fondos que reúnen capital de terceros, ya sea inversionistas institucionales, privados. Los principales serían banca multilateral, banca de desarrollo, fondos de pensiones, aseguradoras. ¿Cuánto dinero representa, Eduardo? Mira, la MEXCAP, como asociación de fondos, somos 120 fondos, con 50 firmas de consultoría. Hay más fondos operando en México, algunos son fondos extranjeros que no necesariamente pertenecen a la asociación de acá, y representamos 60,000 millones de dólares en compromisos de capital. 60,000 millones de dólares, y me imagino que otro tanto de organizaciones que no forman parte de la asociación, es decir, alrededor de unos 100,000 millones de dólares de inversión. Estás hablando de uno de los sectores más importantes. Sé que tuvieron en esta edición de 2020, bueno, de entrada, pues, ¿cómo lo lograron? Porque finalmente, pues, este evento tradicionalmente ha sido en el salón más grande de la Hacienda de los Morales, ¿no? Acuden cientos y cientos de personas, llegan las personalidades. En este año estuvo con ustedes el secretario de Hacienda, también tuvieron participación por parte de la Secretaría de Economía, pero pues evidentemente no es lo mismo hacerlo en medio de la pandemia. ¿Cómo sentiste esa situación? Pues obviamente el cambio representa oportunidades y es lo que buscamos hacer. En ese momento dijimos, generalmente pues un evento exitoso depende de qué tantos inversionistas logramos traer, lo cual la tecnología en este caso, curiosamente, pues también lo facilitó. Entonces tuvimos a más de 75 inversionistas institucionales de diversas partes del mundo, incluyendo Medio Oriente, Europa. Ellos tuvieron que participar en la parte de la mañana. Entonces, en ese sentido fue exitoso. El objetivo del evento es promocionar al país como destino de inversión, también dejar que los miembros que pertenecen a la asociación pues, se expongan al público inversionista y entrar a debate a los temas que están pues, más relevantes ahora, ¿no? Desde que puede ser las prácticas de temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, como pues, lo que es la evolución en el tipo de inversiones. Hoy en día las secundarias es un tema más moderno que luego podemos platicar qué son, y ese tipo de factores. También como pues invitamos al gobierno también para que den ese respaldo de que ellos también están a favor de traer inversión de fuera, y bueno, es algo así general. Lalo, en el mundo empresarial tenemos dos principales vertientes de mucha angustia. Uno es el hecho de que sentimos que el gobierno no está dando señales de certeza, más bien lo que es más, está dando señales de incertidumbre que generan mucha desconfianza por parte del público inversionista. Y por el otro lado, pues evidentemente la coyuntura histórica de la pandemia
que yo creo que en el caso de Estados Unidos y México particularmente, el manejo ha sido, por decir de menos que óptimo. ¿Cómo sentiste el ambiente en el cual se dio esta edición del foro anual de AmexCap? ¿Y cómo sentiste la respuesta de las autoridades? ¿Qué les dijeron a los inversionistas? Mira, yo sentí un ambiente positivo. México actualmente parece ser un destino de inversión interesante, si lo vemos por encima. Hay que recordar que las inversiones de capital privado son compromisos de mediano largo plazo. Son compromisos de 10 años. Y eso es muy distinto que lo que son los mercados públicos. Los mercados públicos, el inversionista entra y sale rápidamente, ¿no? Y es lo que vemos que pasa en muchos países en Latinoamérica. Sales a vender un bono, sales a colocar una empresa pública. Y el capital privado es mucho más pegajoso, porque estos fondos duran 10 años, tienes un periodo de inversión de 5 años. Entonces, hacer un compromiso a una estrategia, a un país, pues requiere más análisis. Hay atención. Los inversionistas de fuera nos miran con mucha atención y están interesados, solo están esperando confirmar ciertas señales. Pero hay que recordar que las señales que buscan los inversionistas de mercados privados son más macro, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tan endeudado está el país? ¿Cómo está la inflación? ¿Cómo está el ecosistema a nivel general? Porque no van a hacer una inversión de corto plazo. En ese sentido, yo diría que el país se ve bien, ¿no? Porque no tenemos realmente un déficit de cuenta corriente importante como lo tendrían otros países de Latinoamérica. Son más bien las señales de corto plazo las que están tratando de interpretar para validar este tipo de compromisos. Pero no hay mucha preocupación por el hecho de que es inminente el retiro del grado de inversión al país en general, después de haberlo hecho por parte de Pemex. Sí existen esas preguntas, pero yo creo que es más importante definir qué es capital privado para ver en qué parte afecta, ¿no? La parte de grado de inversión sí es preocupante para muchos inversionistas del mercado público, sobre todo porque hay fondos especializados, ciertas pensiones que tienen en su mandato de inversión la regla o la capacidad de invertir o no en países que cumplan con esta característica. Entonces, muchos creemos que va a haber una salida fuerte de estos compromisos en mercados públicos. En mercados privados es más pequeño. Primero hay que también dimensionarlo porque no son las grandes, no los bonos, pero también es una estrategia muy particular porque capital privado representa desde pues, fondos de infraestructura, fondos que invierten en energía, fondos que invierten en diferentes formas de deuda, el capital en bienes raíces, ya sea en directo o proveen financiamiento, capital de crecimiento y hasta el capital emprendedor, que invierte en las empresas más modernas de tecnología, etc. Entonces, pues ahí invertir en capital emprendedor, el grado de inversión, pues sí afecta, pero pues lo ves pasando en todos los mercados emergentes, ¿no? ¿Y qué les dijeron las autoridades? O sea, ¿qué les dijeron? No se preocupen, esta turbulencia pasará, no se preocupen, vamos a apoyarlos, no vamos a apoyarlos, pero pues eso tiene el beneficio de que no se va a incrementar la deuda. ¿Cuál fue el tenor de la participación de las autoridades ante los inversionistas? Primero fue una explicación más hacia cómo el país está atendiendo COVID, ¿no? Cómo viene ese rebote o recuperación económica. Segundo, hubo ejemplos. ¿Y cómo viene? Pues, según ellos. Un poco que el país se está abriendo, obviamente con las medidas sanitarias, pero no se puede quedar cerrado por completo, porque las consecuencias alternativas serían peores. Digo, eso no lo dije yo, lo mencionaba en ese sentido las autoridades. Y pues bueno, es algo que ya estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es el plan de recuperar económica? También se mencionaron ejemplos de cómo hay inversión que complementa la iniciativa privada, ¿no? Donde el gobierno pues, le tocó ver algunas inversiones, incluyendo bienes raíces que se van a anunciar en breve en ciertas partes, donde se complementa en cierta parte con inversión privada. Y eso el gobierno piensa hacer algunas inversiones en desarrollo urbano, por llamarlo así,
que van a facilitar el ingreso de mayor inversión en el ámbito de bienes raíces. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, y también platicaron ejemplos de una inversión reciente en unos parques industriales, también la necesidad de inversión en infraestructura, que ya dentro de Amexcap eso representa el 20%, y también hablamos sobre pues, el requerimiento de invertir en aquellas empresas para que se conviertan en medianas. La empresa mediana es un tema fundamental para el país, porque en México tenemos una diferencia muy importante en lo que son las empresas grandes, las empresas públicas, que en realidad las empresas no han cambiado. Si tú ves quiénes han sido las principales 25 empresas en el país en los últimos 15 años o más, pues el 80% siguen siendo las mismas. El problema que tenemos es que en México tenemos mucha empresa pequeña y muchas de ellas en la economía informal, y los incentivos que hay para convertirse en empresa mediana son negativos. No hay incentivos. Porque en el momento que una empresa empieza a competir con las grandes, empieza a formalizar su nómina, empieza a formalizar su forma en regularizar sus procesos, licencias, permisos, pues eso tiene una afectación en los márgenes. Entonces, tenemos que crear un ecosistema o bien ahí dirigir capital a esta formación de la empresa mediana para que tengamos ese círculo virtuoso donde hay empresa chica que eventualmente se convierte en mediana y la mediana se convierte en grande, porque la mediana es la que puede ser incumbente a competirle a la empresa grande. Por eso no vemos rotación en las empresas grandes. Y bueno, también tiene que ver con los temas de dónde viene nuestro crecimiento económico. Si viene por incremento en la fuerza laboral o productividad, y sabemos que es por la primera. Y es uno de los grandes temas del país, donde creemos que el capital privado pues, puede ser una forma muy enfocada a ese desarrollo, institucionalización de esa empresa mediana para que tenga los procesos y pueda competir a nivel local e internacional. Entonces, para ustedes como representantes de todo lo que es el capital privado, ¿sintieron que hubo una respuesta contundente y salieron, digamos que la pregunta fundamental, ¿salieron más optimistas de cómo entraron o están en las mismas en términos de a la espera? Yo sentí que sí. Sentí que hubo el hecho que el gobierno esté presente, que esté apoyando, sentí que es positivo. Muchos están a favor del proceso, ¿no? Porque el capital privado es un aliado para el desarrollo económico, para el desarrollo social, y pues nada más tienen que validar a qué nicho los inversionistas de fuera quieren dirigir, y ellos tienen obviamente su forma de hacerlo. Los canadienses muchas veces invierten en directo y otros fondos de otros países invierten en general. Entonces sentí una respuesta positiva, pero hay que poner en contexto la coyuntura actual. Todos los países están viendo un poco hacia adentro, hacia cómo se recuperan ellos mismos. Pocos están viendo cómo apoyan al de afuera. Por eso tenemos banca de desarrollo, como puede ser el BID, que han anunciado que están haciendo créditos en el país y demás. Entonces, pues tenemos que hacer un trabajo todavía más duro este año, porque si bien la teníamos un poco complicada, pues ahora con el COVID, pues es más difícil atraer la atención de terceros. Entonces, yo diría que la respuesta es buena, pero la coyuntura es más complicada. Pues bien, muy interesante, Lalo. Yo creo que muy interesante también que hayan logrado esto en la época de contingencia. Excelentes noticias de que el público inversionista sintió que la respuesta expuesta precisamente en la reunión anual de Amexcap fue más que satisfactoria, es decir, que hayan salido más optimistas de cómo entraron. Esa es una gran noticia por este lado. Vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar después con la participación de todo nuestro panel y precisamente tratar de entender dónde están los sectores que sí están siendo activados, dónde están viendo las oportunidades. Como mencionó Lalo Cortina, presidente de la Amexcap, no es capital golondrino, es decir, es dinero que dura entre 5 y 10 años, lo cual quiere decir que atrás hay una enorme cantidad de investigación y de esa investigación también nosotros podemos saber hacia dónde va nuestro país en términos de los negocios, en términos de la inversión en particular, en este caso en términos del capital privado. No se vayan, estamos en Trinchera Empresarial.
En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo platicamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien enfoca los últimos meses de su gestión en iniciativas que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la pandemia. Entrevistamos a las principales armadoras y distribuidoras del sector automotriz, el cual será clave para la reactivación económica del país tras el impacto del COVID-19 y en el contexto de la puesta en marcha del TEMEC. También conversamos con las principales firmas de la industria de transporte y logística, para quienes la emergencia sanitaria supuso importantes retos con el aumento de compras online y el abastecimiento a través de plataformas electrónicas. En este número, además, platicamos con directivos de las mejores universidades privadas del país para conocer sus proyectos en la nueva normalidad, en la que, entre otras medidas, impartirán las clases vía remota para cuidar la salud de los estudiantes y personal. Además, debido a que los ciberataques siguen siendo una de las formas más eficientes de vulnerar a una empresa, expertos en el tema escriben artículos donde abordan lo referente a la seguridad informática, la cual es imprescindible para toda organización. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Trinchera Empresarial, como siempre, nuestro panel de expertos, mis colegas, Dieter Holz, Larry Rubin y Gerardo Gutiérrez Candiano. Y el día de hoy estamos hablando con el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Esta AMEXCAP tuvo su evento más importante del año la semana pasada. Hubo participaciones de secretarios de Estado. Fue todo un tema porque finalmente se trata de una industria, todo el capital privado que se maneja arriba de 100,000 millones de dólares. Nada más los agremiados a la AMEXCAP, 60,000 millones de dólares. Y como bien mencionaba Lalo Cortina, el hecho es de que no es capital golondrino, es capital inteligente, es capital que viene a estar en el país durante varios años. Entonces, eso requiere de una expertise particular. Gerardo, yo sé que tú has tenido enorme cantidad de tratos con todo esto. Por favor, platica con Eduardo y nos nutrimos todos de la información. Gracias. Saludo a todos. Eduardo, bienvenido, como siempre, y felicidades por su evento anual. Oye, a ver, como bien decías y me corriges, ¿no? México opera 120 fondos de inversión aproximadamente. Creo que más o menos un 60% de estos son mexicanos, que eso es una buena noticia, con este valor de los 60,000 millones de dólares. Sé que se han invertido aproximadamente 24,000 de estos 60,000 millones, pero también sé que las adquisiciones de los fondos de capital privado disminuyeron un 36% al primer semestre del 2020. Y también sé que los fondos invierten sobre todo en las empresas con gran potencial de crecimiento y grandes retornos de inversión, ¿no? Como que ese es lo que se busca. Bueno, ante la perspectiva que se tiene del país, ante la situación económica que se está viviendo, ante la situación de la crisis global también que tenemos, ¿cómo están viendo ustedes? O sea, hay problemas de liquidez, hay problemas de utilidad, hay en la mayoría de los sectores muy bajo crecimiento. También hay una preocupación por las políticas públicas de los gobiernos y del gobierno mexicano. Hay una falta de ventas muy importante en las empresas. Entonces, ante estos grandes retos y ante esta realidad económica que estamos viviendo, tanto interna como global, ¿qué van a hacer los fondos de capital privados? O sea, ¿cuánto van a invertir? ¿Van a invertir menos? ¿Cómo va a ser el análisis de las empresas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están analizando las posibles quiebras de las empresas? En el caso de las MIPYMES, por ejemplo, ahí, ¿qué están haciendo? Porque supongo que ahora el análisis va a ser mucho más estricto, por ponerle alguna definición, como lo están haciendo la misma banca. Entonces, ahí, ¿cuál es la visión de ustedes y qué están esperando, qué pueden esperar las empresas mexicanas ante este entorno tanto nacional como global que se está viviendo? Muy buena pregunta. Primero, no todo el capital privado es igual. Eso es importante aclarar y voy a poner dos extremos primero.
porque presentan distintos problemas. Vamos a decir, lo que son fondos de infraestructura, lo que son fondos en algún porcentaje de los de bienes raíces y incluyendo los que hacen proyectos de energía. En el caso de infraestructura, el problema que tenemos es que hay mucho capital comprometido o hay suficiente capital ya comprometido. Lo que no está viendo es la apertura de los proyectos disponibles. Tenemos un problema un poco inverso de lo que en el otro extremo tenemos, que son los fondos de capital de crecimiento y capital emprendedor, que le llamamos venture capital. Ahí los fondos más bien requieren de compromisos de capital y lo que hay es muchas oportunidades de inversión buscando ese capital. Quiero empezar por ahí para demostrar que el capital privado no es igual, ¿no? Entre los fondos somos muy diferentes. Y luego por ahí en medio tenemos los fondos de deuda. Son fondos de deuda mezanín que invierten en empresas medianas. Tienes fondos de crédito, ya sea para infraestructura o crédito en bienes raíces. Y bueno, y hay otros fondos de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la coyuntura actual? Por el lado de los grandes proyectos de infraestructura, sí hubo, en mi opinión, cierto falta de definición. Aún no salen los grandes paquetes que esperábamos, ¿no? Como es lo usual, como está pasando en otros países. Y sí siento que una parte de la reactivación económica va a venir por poner estas oportunidades disponibles. Hemos escuchado mucho en la parte de energía, ¿no? De dónde, cuáles, qué tipo de empresas, qué tipo de proyectos, y ahí se está esperando también una definición, si viene por renovables, si viene por otros tipos de proyectos, por ejemplo. Y la parte de que te referías más hacia empresas, eso le llamamos capital de crecimiento, o en otra forma se llaman buyouts, los que compran empresas por completo, y las empresas de capital emprendedor. Tú mencionabas las pymes, y las pymes sí requieren de capital, porque actualmente pues, hay muchas necesidades de liquidez. Las empresas no están fracasando en tanta medida por solvencia, sino por problemas de liquidez. Yo te diría que eso lo atienden los bancos, lo atienden ciertas empresas que prestan a otras empresas a su vez, tipo financieras, y no es donde yo vería que se enfocan directamente los fondos de capital de emprendedor. Los fondos de capital emprendedor hacen mucho, pues cosas muy específicas. Hay mucho actualmente en tecnología, invertir en lo que es la nueva empresa, seguir las tendencias, identificar de dónde viene la demanda. Pues tenemos muchos casos en el país de fondos muy exitosos que han invertido estas empresas, pues que a través de una app nos envían cosas a la casa, o de venta de autos, o de financiamiento tipo fintech, entonces por ahí viene mucho. Perdón que abra un poco, pero quería dar ese contexto para ver de dónde viene. No se trata de pedir un fondo, oye, tengo problemas de liquidez, y un fondo lo va a atender. El fondo lo que hace es que invierte capital, y el capital a su vez lo complementa el financiamiento. Y entonces sí, el financiamiento viene de los bancos, o viene de algunos compromisos que hay para comprar una empresa. Actualmente, la coyuntura para capital es un poco mejor de la que teníamos hace algunos años, porque teníamos una tasa de referencia en los 8%, donde los costos de fondeo y de financiamiento eran altos, se ha bajado al 5%, hay expectativa que pueda llegar en algún rango de los 4%, pero lo que no hay es capital. Y entonces un banco muchas veces no le va a prestar a una empresa si el fundador o un fondo pues no pone cierto porcentaje de esa capitalización completa. Oye, Eduardo, ¿qué porcentaje se va a... ¿Cómo tienen dividido la cartera más o menos para que nuestros amigos entiendan los fondos de capital? O sea, ¿qué sectores son los estratégicos y a qué sectores le van a apostar más ahora en esta coyuntura? Oye, y platícanos un poquito el fondo de fondos. ¿Opera, existe? Al final fue creado por el gobierno federal para impulsar a la industria de capital de riesgo en México. ¿Qué ha pasado con esto también ante esta coyuntura? A ver si nos platicas un poquito estos dos temas. Mira, es una excelente pregunta y voy a atender los dos. Sobre sectores, la verdad yo no estoy en una posición que pueda hablar porque, como decía, las estrategias son tan diversas, ¿no? Tenemos fondos desde unos que solo invierten en tecnología, otros en productos de bienestar,
como fondos que hacen carreteras. Entonces, yo no puedo dar una expectativa de qué sector es más atractivo. Yo diría que lo que hay es que los fondos que son especializados por nicho, por estrategia, pues ellos identifican dónde va a haber demanda. Y esto es una parte importante porque cuando hablamos con inversionistas de fuera, tenemos lo que llamamos el riesgo de, no sé, del titular de las noticias, el headline risk. Todo el mundo escucha México y dicen, bueno, México tiene problema de violencia, México tiene problema de narco, México tiene problemas ahorita con temas de petróleo porque el petróleo bajó. Eso pasa a nivel arriba. Si nos bajamos al nivel donde nosotros operamos, que es en el segmento medio, pues es muy distinto. Porque una cosa es a cuánto crece el PIB de un país, y si lo bajas un nivel, es a cuánto crece aquella ciudad. Y las ciudades, hay ciudades que crecen más rápido que otros. Y dentro de las ciudades, hay sectores que crecen más rápido que otros, y hay subsectores que crecen mucho más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, pues el e-commerce creció, se aceleró mucho el crecimiento ahora, pero eso pues es solo una medida que se mide en la parte del PIB. Entonces, eso es importante resaltar. Sí hay sectores que tienen tendencias nuevas y que crecen a múltiplos de lo que crece el PIB, y por eso hay rendimiento que encontrar ahí. Y es una cuestión de tener una tesis de inversión y saber a dónde enfocarse. El mercado, yo sé que si hay alguien que ha vivido de los fondos de capital privado, ha sido tú, encabezando algunos, siendo beneficiario o recipiente de inversiones importantes. Seguramente ahora que menciona todo esto, Lalo, tú tendrás varias opiniones al respecto. Sí, 100%. El fondo de fondos es bien importante, a ver si haces un comentario, porque es como apoya el gobierno. ¿Está apoyando realmente? ¿Existe el fondo de fondos o como todo ha pasado a mejor vida y ha desaparecido? Yo diría que el fondo de fondos es clave para el país. La parte más clave es que generalmente para que un país tenga un ecosistema de formación de capital de mercado y en este segmento mediano, un porcentaje de esos compromisos de capital tiene que venir de fuentes locales. Ausente compromisos de capital de fuentes locales, no llega al capital de fuera. ¿Por qué? Porque si los extranjeros no ven compromiso del capital local, y capital local va desde programas como el que mencionan, como fondo de fondos, en realidad sus accionistas, pues es Nafinsa, todas las entidades de desarrollo del gobierno, pues no hay un compromiso, no hay un sello de garantía de, oye, ven, invierte en mi país porque pónganlo los de afuera. Y hay otros mercados emergentes con menos desarrollo que no tienen este capital. Por ejemplo, en el continente africano pasa mucho de eso, ¿no? De que no hay programas locales. El fondo de fondos es clave por dos cuestiones. Primero, ese sello de que hay capital ancla local. Segundo, porque también son los que permiten el desarrollo de nuevos fondos. Entonces, si no hay nuevos fondos, no hay un ecosistema y no hay un mercado. Y lo que es claro es que en un mercado tiene que haber muchos compradores y vendedores. Pues un mercado no necesariamente tiene que ser grande, sino el volumen de transacciones. Y el volumen de transacciones es lo que mide la velocidad del dinero, para que haya un mercado atractivo donde puedas comprar y vender a un diferencial de precios. Entonces, Fondo de Fondos ha sido un programa que a mi parecer pues, lleva muchos años, ha ido evolucionando favorablemente y han hecho compromisos en muchos fondos que ha tenido un efecto multiplicador, ellos lo calculan creo que de 18 veces, porque ponen $1 de compromiso en un fondo y ese dólar trae otro dólar de fuera, pero generalmente si el 20%, por decir, viene de fuentes locales y traes otros 80% de fuera, pues ya trajiste 4X. Y cuando los fondos van a hacer una inversión en un proyecto de otro dólar, vamos a decir, bueno, tenías uno, le sumaste otros 3, 4, vamos a decir 3, para llegar a 4. Y vas con el banco y otra vez una unidad de capital se complementa por 2 o 3 de deuda. Entonces te das cuenta, tiene un 10X el multiplicador, 10 a 12. Y eso es lo que ha hecho Fondo de Fondos. Dentro de los programas que ha habido en Nacional Financiera, pues ha habido unos más exitosos que otros. Este programa ha generado un rendimiento positivo y obviamente está guardado en este compromiso. Entonces el gobierno sí lo ha apoyado. Lo que se necesita es apoyarle más y sobre todo más ahora, ¿no? Por ese efecto multiplicador que tiene de lo que trae de recursos de fuera del país. Gracias. Ellos han invertido, bueno, o sea, su impacto ha sido en muchísimos fondos. Y por aquí tengo una cifra, dame 2 segundos, pero creo que han tenido impacto en 480,000 empleos. Es correcto. Indirectamente vía
múltiples fondos que han invertido. También hay que recordar, Nafinsa, por ejemplo, puede ser gran distribuidor de capital, pero el número de transacciones que puede hacer está muy limitada por la cantidad de manos que tienen adentro y sus procesos de aprobación interna. En el momento que le das un fondo de fondos y ese fondo de fondos se lo da a muchos fondos en todas estas verticales, ellos tienen inversión en 880 empresas apoyadas. Y esa es la parte clave que hay que ver, el canal de distribución. Y para cerrar el tema público, las Afores, Eduardo. Pues las Afores, yo le veo muy buena perspectiva, porque para mí la reforma de pensiones fue muy acertada. En ese sentido, lo primero que dijimos en la cumbre al secretario, pues era felicitarlo por haber pasado esta reforma. Era muy necesaria. Sí tenemos un problema que posiblemente iba a estallar más adelante en el tema de pensiones. Es necesario que el trabajador tenga una pensión digna. Y pues la pensión viene de dos lados. El monto de aportaciones y el rendimiento que tienen esas aportaciones. Entonces, primero están arreglando la parte A de la cadena, ¿no? La contribución al ahorro fundamental era 6%, se quiere llegar a un 15%, sí es gradual, pero eso va a hacer que las Afores mantengan más recursos. Eso va a fomentar mayor ahorro en el país. Ahora, el rendimiento. Y en el rendimiento también, pues la Secretaría de Hacienda está impulsando ciertas mejoras regulatorias para temas de transparencia, vía una circular que está impulsando por la CONSAR, que la verdad están escuchando, hay colaboración, nos parece muy bien, y apertura, y pues tenemos que mejorar el rendimiento de esas carteras. No nosotros, toda la cadena de capitales, ¿no? Y invertir localmente y de fuera, porque también los trabajadores deben de diversificar su cartera, ¿no? Correcto. Vamos a ir al corte comercial. Regresando, vamos a permitir que un gran experto que es Dieter Holtz sobre estos temas de capital privado platique con Eduardo Cortina, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP. Vamos al corte y regresamos aquí en Trinchera Empresarial. Estamos de regreso en Trinchera Empresarial. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Este es AMEXCAP, que tuvo su evento anual, el más importante, la semana pasada. Y gracias a Eduardo por estar con nosotros. Dieter, yo sé que, pues, como he mencionado en un par de ocasiones, tú has estado involucrado directamente en esta industria a lo largo de muchos años, a lo largo de muchas administraciones. ¿Qué le preguntarías a Lalo acerca de la situación actual? Sí, hola Lalo, gusto en coincidir nuevamente por acá. Felicidades por tu evento. Yo he estado un par de ocasiones en el evento y realmente es un evento muy valioso, ¿no? No nada más es una cuestión social, sino que es un evento que saben hacer ustedes de manera muy valiosa. Yo quisiera sacar un poco el tema de la realidad del sentimiento en México hacia los fondos de inversión, no fondos de deuda. Déjame platicar un poquito contigo sobre los fondos de inversión, lo que se conoce como el private equity. En México hay una cultura poco formal, digamos, en la administración de las empresas. Las empresas familiares, que son las que por lo general tienen una oportunidad, que están siendo administradas quizá por la segunda generación, tercera generación, o alguien que la ha podido hacer crecer desde cero, y que requieren obligatoriamente de capital y que requieren de know-how para echarlas a andar y acelerar su crecimiento, pero también para ser más eficientes, para tener una oportunidad de mejorar sus márgenes, cortando gastos, cortando costos. Yo he estado involucrado como socio operador en 3 ocasiones con
con fondos de inversión en 3 industrias distintas, y siempre existe el gran dilema entre administrar para crecer versus administrar para ahorrar. Y eso es algo que luego entra mucho en conflicto con los dueños actuales, aquellos que se les está haciendo una propuesta de invertir como fondo de inversión en sus negocios, porque los fondos de inversión tienen esa costumbre de realizar retornos casi a cualquier costa, siempre manteniéndose éticos. Creo que he tenido yo, cuando menos, grandes experiencias de un compliance tremendo en la ética, en la legalidad, en realmente cumplir con todas las regulaciones del país, en este caso México, pero sí hay un choque muy fuerte cultural entre administrar para hacer crecer rápido versus administrar un negocio de manera patrimonial. Muchas veces sucede que está la familia entera en la nómina, muchas veces sucede que hay muchos gastos de la vida privada dentro de la empresa y bueno, pues al ser una empresa privada pues tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con sus flujos, pero ¿cómo está percibiendo México eso? Porque yo siento que cuando menos para la inversión de comprar un porcentaje en una empresa, tiene que haber una sintonía de entendimiento, que los fondos de inversión operan diferente que las familias, o operan diferente quizá que el fundador de la empresa. ¿Cómo está migrando esa formalidad y ese entendimiento entre las empresas mexicanas para aceptar fondos de capital privado? Una gran pregunta, Dieter, y qué gusto verte. Como sabes, estuvimos en algún momento de lados opuestos de la mesa y pues, la verdad, yo diría que es una pregunta muy amplia y no todos los ejemplos son, pues son iguales, ¿no? Hay empresas que sí están listas para recibir inversión de fuera y hay empresas que no. Esto que comentas de la alineación estratégica cultural es el primer paso, ¿no? Si realmente hay un interés, yo te diría que también en países como México, porque esto no nada más aplica a México, es un tema que lo podrías ver en toda Latinoamérica, pues muchas veces un fondo de inversión no podría estar tan competitivo con otras empresas, porque el proceso es estandarizar la empresa, apegarlo a las mejores prácticas, y eso en algunos casos tiene un costo. Cosa que, por ejemplo, lo que ha hecho las autoridades recientemente, ¿no? Vía el SAT, apoya a un ambiente donde los fondos de inversión pueden estar, como es el tema de las nóminas, ¿no? Oye, pues si la empresa de al lado tiene una forma de operar sus nóminas, que se ahorra unos temas ahí, pues ¿cómo vas a competir con una empresa que hace las cosas bien? ¿No? Porque pues tienes que tener un margen adicional. Por eso hay mejoras operativas, hay mejoras en expansión, y no todos los casos han sido buenos. Ha habido casos buenos y malos, y etc. Entonces, esa selección o identificación de qué empresa puede ser capaz de recibir este tipo de inversión, pues no nada más viene por la industria, y por eso buscamos invertir en empresas que tengan una buena perspectiva a futuro, que tengan crecimiento, que tengan ese viento de cola que los va empujando, para que tengas más margen de maniobra. Pero ese proceso de alineación cultural sí es un problema. También por eso las empresas más jóvenes o las de capital de crecimiento pues han tenido muy buena respuesta, porque ya de inicio nacen de esa manera, ya nacen con esos procesos. Yo comparo muchas veces el tema de capital privado con la estandarización, ¿no? Imagínate que tú entras y lo que quieres hacer es que la empresa se pueda vender, y eso es necesario para que sea un mercado, y también es la manera que las familias pueden monetizar su inversión patrimonial que tienen ahí. Pero si la empresa no está estandarizada, es muy difícil venderla. Lo comparo con adquirir un auto en un concesionario. Tú generalmente entras y sabes que puedes salir conduciendo el auto porque tiene un volante en un cierto lugar, un acelerador, un manual, y sabes cambiar la llanta. En las empresas familiares, pues muchas veces se manejan del asiento de atrás, el auto conduce de otra manera, o sea, están adaptadas a lo que la familia. Pero lo que hacemos en el fondo es estandarizar para que un tercero la pueda adquirir. Pero esa curva que mencionas, de hacer las cosas bien, pues no toda empresa es objetivo.
Sí, a mí me interesaría mucho ver no sé si hay algún ranking global acerca de en qué país los fondos de inversión generan más retorno a 3, 5 o 7 años. Sería muy interesante ver algo así, pero entrando más a detalle en México, porque creo que a la audiencia le interesa mucho, bueno, qué ha sucedido en México. A mí me llaman la atención algunas transacciones del 2019. Por ejemplo, la de la farmacéutica Sanfer, que un fondo de Quebec le metió $500 millones, que es una de las transacciones minoritarias pues, más grandes en México, y eso seguramente está abriendo la puerta a que se hagan más, ¿no? O la de la operadora esta de bienes raíces Gran Ciudad, que recibió $313 millones por parte de un fondo canadiense y de la Afore Citibanamex, y estamos viendo muchas cuestiones que quizá la gente normalmente no se da cuenta, pero en México está habiendo mucho movimiento, quizá por el tema de la presencia en toda Latinoamérica y el crecimiento acelerado del comercio electrónico, ya ni digas en estos últimos meses, pero el negocio del fintech en México, hay una empresa, Clip, todos hemos visto la empresa Clip, donde tú pagas con la tarjeta de crédito vía remota. Bueno, pues esa es mexicana y recibió de SoftBank y de General Atlantic $100 millones, ¿no? O la plataforma de préstamos Confío, que recibió también $100 millones de SoftBank. Entonces, pues hay mucha operación en industrias muy modernas en México, lo cual no es muy común para la gente. También Uber, ¿no? Comprando ¿qué fue? Exacto, compró Corner Shop y Rappi, a Rappi adquirió Payit, y todo eso son transacciones en México muy importantes, y como que la gente no está dándose cuenta que el capital está fluyendo, y esto fue en el 2019, y está fluyendo hacia estas industrias más modernas, ¿no? Hay algunas inversiones en el mundo que muy claramente están evidenciando que los fondos de capital privado se están yendo por ciertas tendencias muy claras, como la decarbonización de la economía en general, la frustración social. Tú mencionaste algo acerca de que pues, los países están viendo hacia adentro en lugar de estarse viendo hacia afuera y cómo compiten. La frustración social, la multipolaridad, que eso crea industrias nuevas o un cambio en las tendencias de crecimiento de industrias. Por ejemplo, el urbanismo versus lo rural, pues ahora lo rural con todo lo remoto quizá pueda tomar un giro diferente. La economía plateada, muy importante, ¿no? Toda la gente, pues nunca antes habíamos visto un envejecimiento de la población en Latinoamérica tan rápida como ahora. Entonces, todo lo que son ciencias de la salud, en fin. ¿Cómo está México en ese sentido? Vemos algunas cosas en el 2019 que sorprenden cuando te das cuenta de las transacciones en comercio electrónico y en fintech, pero en general, ¿estamos siendo atractivos para los fondos de inversión internacionales? Ahí te van 3 respuestas rápidas. La primera, por ejemplo, estas empresas que mencionabas, incluyendo donde el fondo de pensiones canadiense invirtió en la farmacéutica, ahí ya estaba un fondo de inversión de capital privado, ¿no? Ya había estandarizado, gran familia, habían colaborado, trabajado en equipo, ya estaba lista la situación. Segundo tema, ¿no? Predecir o por lo menos identificar dónde viene la demanda. Para una buena idea siempre va a haber capital, ¿no? Algo que está, por ejemplo, entrando y se está poniendo muy interesante ahorita es el tema, el COVID hizo que muchas empresas internacionales, multinacionales, reevaluaran cómo tenían su cadena de suministro. De pronto, un shock global hizo que empresas, desde temas de tecnología, no pudieran entregar componentes. O sea, no puedes fabricar una cámara en Japón porque dependía de unos componentes de China y de otros lugares. Sumado a la tensión que viene ahorita de Estados Unidos-China, pues muchos dicen, oye, tengo que diversificar mi cadena de suministro. Y México es un gran espacio para eso. Pero si nosotros, y junto con las autoridades, nosotros digo la inversión privada, no desarrollamos esa cadena de suministro que sea adecuada para recibir esa inversión extranjera directa, pues nos va a llegar menos inversión desde fuera, ¿no? Por último, hablaba un poco de la demanda. Hay que recordar los fundamentales del país, ¿no? Para ver dónde viene demanda. Y somos diferentes que un país europeo. Por ejemplo, nuestra pirámide demográfica, tanto en México como en Latinoamérica, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, el tipo de servicios que se van a requerir aquí
son distintos. La media poblacional tiene más o menos cerca de 30 años. Esta expansión porque tenemos mucha desigualdad socioeconómica y conforme se empieza a balancear más la pirámide sobre la parte media, pues todos van a requerir ciertos servicios básicos. Necesitan vivienda, necesitan agua, necesitan internet, necesitamos cosas. Entonces, pues yo te diría, ¿todos quieren internet? ¿Todos quieren 5G, por ejemplo, cuando venga ese desarrollo? Probablemente sí. Y la gente está dispuesta a gastar más en eso que otra cosa. Entonces, tenemos que predecir la demanda. Muchos de los casos que mencionaste ahorita, pues depende de eso, de a dónde se mueve la demanda. Y es la capacidad del empresariado mexicano en moverse a ese lado. Hablando de la parte de fondos, por ejemplo, China lanzó un gran programa de fondos, donde tenía ciertos objetivos, ¿no? Invertir en ciertas industrias emergentes, que así las llamaban. Desarrollo de ciertas secciones o ubicaciones del país que eran adecuadas. Entonces, poder dirigir ese capital a donde viene la demanda, pues siempre va a haber capital. Y eso muchas veces, como mencionabas, una empresa como Clip, pues, ¿qué tanto depende del ruido que hay en términos de headline, de que que las personas necesitan una manera pues, de pagar rápidamente, claro, de no tener una sucursal? Porque claro, es lo que el consumidor quiere. Muchas personas comparan tener que ir a la sucursal del banco, prefieren, por ejemplo, atender otra cita médica, ¿no? Entonces, la capacidad de poderlo hacer tecnológicamente, yo diría, viene por la demanda. Entonces, mientras más el país invierta en desarrollo de ciertos temas de tecnología, de infraestructura, bienestar económico, que el capital fluya, creas el ecosistema y eso se da natural. Sí, no, tienes toda la razón. Toda la razón. Una cosa, Adelante, Larry. Eduardo. Por ejemplo, tú hablas de las tendencias que se van a dar pues, post-COVID, ¿no? Y ¿cómo ves a México situado, particularmente en un contexto competitivo en Latinoamérica, para atraer la inversión extranjera, básicamente? Mira, los extranjeros nos ven diferente de lo que es invertir en capital privado en estos mercados, en mercados desarrollados. Hay que recordar una cosa, que somos muy distintos. En Estados Unidos, el nivel de financiamiento que existe, por ejemplo, es gigante. Entonces, las empresas, una medida para saber qué tan apalancada está una empresa, por ejemplo, es el nivel de deuda neta al EBITDA o al flujo operativo que genera, ¿no? Y en Estados Unidos, pre-COVID, estaban a un multiplicador de 5 veces, ¿no? Que post-COVID, cuando se les cae la utilidad operativa, se fueron al doble de eso. Entonces, en Estados Unidos generas mucho rendimiento por palanca financiera. Pero en México operamos distinto. En mercados emergentes operamos distinto porque pues, tú no vas a turbocargar una empresa con demasiada deuda porque es más volátil el país. Entonces, contestaba una pregunta que me hacía antes Dieter. Oye, del rendimiento. Pues sí, el rendimiento es distinto, pero nuestro rendimiento viene por crecimiento. Nuestro rendimiento viene por mejoras operativas, porque estamos un poco más, pues no en la última tecnología, en los últimos procesos. Y en Estados Unidos mucho de ese rendimiento, porque ya es un mercado más eficiente, nomás viene por la palanca y el riesgo que tomas. Porque pues es un mercado más líquido. Tienes a quién venderle rápidamente. En México tú quieres vender una empresa y es un proceso largo y complejo. Entonces, no sé si eso más o menos da un contexto de la pregunta. Últimamente el problema es que los inversionistas institucionales ni siquiera nos piden los mismos, nos piden mayores rendimientos, porque dicen, estoy tomando más riesgo por meterme en un país que no está tan protegido como lo es Estados Unidos, y ahora se vio el beneficio, ¿no? En Estados Unidos tú tenías un negocio y pues no sé cómo vaya a acabar esa historia, pero si tenías problemas de liquidez, con tal de que mantuvieras la nómina y no sacaras gente, pues te depositaban en la cuenta. ¿Cuál es la contra? Pues el país está tomando un riesgo increíble, se está apalancando más. Ya veremos dónde acaba esa historia, quién tuvo razón, pero en el corto plazo, por lo menos ciertas empresas sobrevivieron. En México no. Entonces, esas son las primas de riesgo que ciertos inversionistas institucionales piden a cambio de certidumbre. Cuando las reglas del juego están claras, cuando hay certidumbre, pues el capital fluye más fácil. Tal vez es raro decirlo tan contundentemente como en el caso del capital privado, pero definitivamente cuando le va bien a la industria que tú representas, a la canalización de estos recursos, a dinero que se queda comprometido con el país, no dinero golondrino, pues le va bien a todos. Te agradecemos mucho en nombre de todo este equipo, de Dieter Holtz, de Larry Rubin, de Gerardo Gutiérrez Candiani y definitivamente de todo el grupo de Mundo Empresarial por haber estado con nosotros, Lalo. Espero que sea la primera de muchas.
No, muchas gracias, de verdad. Pues un placer haber conversado con ustedes y estamos a la orden. Estamos comprometidos con el desarrollo económico, el desarrollo social del país y pues vamos a encontrar la manera de promocionar el país y atraer esos recursos que tanto se necesitan. Formas parte de esta trinchera empresarial. Muchas gracias, Lalo Cortina, en nombre de Amexcap. Y agradecemos nosotros la atención de todo el público, como siempre, aquí en Trinchera Empresarial, como parte del mundo ejecutivo. La próxima semana seguiremos con estos temas de profunda importancia, de interés primordial para todo el sector empresarial y, por ende, para todo el país. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.